Bueno, qué gran gusto saludarles ya en el inicio de la parte final de este tercer día de nuestro Congreso Archivístico. Tenemos para el final una conferencia muy interesante sobre un proceso de investigación que se ha venido desarrollando en el Archivo Nacional. Se trata de una investigación que da sustento a una exposición que vamos a montar próximamente sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Antes de presentarles a la siguiente expositora, que es la historiadora Alejandra Chavarría, voy a hacer un repaso brevísimo de las normas de funcionamiento del Congreso. Alejandra va a conversar con nosotros durante 20 minutos y después tendremos 10 minutos para responder consultas. Les recordamos usar el chat del evento para exponer sus preguntas y además para votar por aquellas que les parezcan más interesantes, que son las que toman en cuenta los compañeros para trasladar al conferencista al final. Les recuerdo desde ahora que al final del día, al final de la jornada, estará habilitado en el chat la dirección a un formulario para evaluar todo el trabajo del día de hoy. Es un insumo importantísimo para nosotros como grupo organizador. Es mejor completar el formulario de una computadora y les recordamos que próximamente, unas semanas después de que culmina el Congreso, estaremos compartiendo una memoria audiovisual sobre la actividad. Procedo ahora a presentarles a la compañera Alejandra Chavarría Alfaro, nuestra última expositora de esta mañana. Alejandra se desempeña como historiadora en el Departamento de Archivo Histórico del Archivo Nacional, donde trabaja desde el año 1996. Es bachiller en Historia en la Universidad Nacional de Costa Rica y egresada de la Maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una larga trayectoria en el desempeño de funciones profesionales, tanto como archivista como historiadora. Dentro de todas estas tareas se encuentran la recepción de transferencias y donaciones documentales con valor científico-cultural, la organización de fondos documentales del archivo histórico, realización de guiones para el montaje de exposiciones. Durante muchos años, además, tuvo a cargo el programa de entrevistas a personalidades costarricenses destacadas por su aporte en diferentes campos. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación académica sobre cárceles de mujeres e historia criminal femenina entre los años 1860 y 1953. Alejandra se describe a sí misma como una persona proactiva, crítica y diligente, actitudes que la han llevado a mantener un alto desempeño a lo largo de su amplia trayectoria en el Archivo Nacional. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenas tardes, casi buenas tardes, Mauro. ¿Me escuchan bien? Sí, se oye perfecto. Muchas gracias. Muy contenta de haber sido invitada en esta ocasión para presentar un trabajo casero hecho en el Departamento de Archivo Histórico. Voy a pasar, voy a presentar la... Permítanme para ver. Tal vez si ustedes tienen la presentación, me ayudan con esto para no atrasar el programa, ya que tenemos muy poco tiempo. Vamos a recurrir a la opción B. Tal vez si los compañeros me avisan si es posible. Sí, ahí veo a Luis Carlos que ya entró en materia. Ahora sí la tenemos ya en pantalla, Alejandra. Perfecto. Bueno, iniciemos ya de forma rápida porque tenemos pues, la última presentación. Estoy muy contenta ya que esta ha sido un evento, bueno, mi primer congreso virtual como asistente y mi primero como ponente. Muy agradecida, me han encantado todas las exposiciones de los días pasados y esperemos que finalice con éxito. Bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre el guión científico que realizamos en el Departamento de Archivo Histórico, que se titula El país bicentenario que somos, ventanas documentales desde el Archivo Nacional de Costa Rica, 1821-2021.
Este guión científico fue elaborado por el historiador Franklin Alvarado Quesada y por mi persona, y le iniciamos precisamente en el momento en que se estaba declarando la pandemia. Así que emotivamente, ¿verdad? Ese es un hecho muy importante que nos recuerda el peso de las cosas que viven los países y el mundo y cómo esto nos marca, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos detrás de hechos, procesos e hitos para presentarle a la comunidad nacional e internacional que pudieran ver esta muestra, estábamos viviendo exactamente lo que es un hecho histórico, ¿verdad? Que me imagino que en el 300 aniversario de la independencia, algún historiador va a tener que retomarlo como un hito importante, ¿verdad? Si gusta, podemos pasar a la siguiente lámina. Muy bien, me voy a tener un momento para explicarles una cosa de orden metodológico. Nosotros lo que hicimos fue tratar de articular una investigación que resultara didáctica, pedagógica y que fuera de fácil entendimiento para un público no especializado, no por la sencilla razón de que las personas no especializadas no puedan comprenderlo, sino que meternos en los vericuetos de los procesos y de los periodos resulta a veces tal vez un poco pesado. Entonces, nosotros como investigadores apostamos por encontrar todos estos hitos que son una cantidad inmencionable, ¿verdad? Y tratamos de ver a dónde los podíamos encajar. Entonces, metodológicamente describimos, metodológicamente nosotros consideramos que era bueno desarrollar categorías temáticas. Y yo a continuación, pues les voy a tratar de mostrar brevemente cuáles eran esas categorías, que en este caso le llamamos módulos. Voy a estar viendo la lista de ítems que contiene cada módulo porque, como les digo, es demasiado grande. Bueno, esta lámina es muy importante, ¿verdad? Es muy bonita, de un autor, Rafael Beltranena, y lo que hace es ejemplificar un poco, ilustrar más bien la firma del acta en Guatemala. Si gusta, pasamos a la siguiente. En este módulo, nosotros abarcamos un periodo de 100 años donde encontramos hechos muy importantes que hacen que Costa Rica se aleje cada vez más de ser aquella provincia lejana de Guatemala para convertirse primero en una república y luego en un estado. Un proceso que es muy diferente y que se puede analizar en otro momento. Entonces, retomamos el proceso de independencia. Podemos pasar a la siguiente. La primera constitución política de Costa Rica, la anexión del partido de Nicoya, la fundación de la República. Podemos pasar a la siguiente. La gesta de la guerra contra los filibusteros del año 1856. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, ahí estamos observando el sello que tenía las comunicaciones oficiales de Costa Rica cuando se perteneció a la Federación Centroamericana, y aquí un ejemplar del Pacto Social Fundamental Interino que fue firmado 2 meses después de haberse emitido la firma del acta el 29 de octubre. Reflexionar un poco sobre los logros en este gran currículum que estamos tratando de armar a través de los documentos, porque, como les digo, ya teníamos una constitución a 2 meses de haber firmado el acta. También hay un proceso importante, se abole la esclavitud en el año 1824, se incorpora parte del territorio nacional en 1824 con la anexión del partido de Nicoya, se realiza la primera exportación de café en 1832 y este es el producto estrella que a lo largo de todo el siglo siguiente va a dominar el escenario económico. También se denomina República Costa Rica en 1848 y a partir de ahí el jefe de Estado ya va a pasar a llamarse presidente. También Costa Rica firma en este periodo su primer tratado de límites, en este caso con Nicaragua, en abril de 1858.
y se cimenta en este siglo, en este primer siglo, las bases del sistema educativo que nos caracteriza. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ahí tenemos unas imágenes muy importantes sobre lo que fue la gesta de 1856, la proclama de Juan Rafael Mora a los costarricenses y una ilustración de la casona de Santa Rosa. Pasemos a la siguiente. El módulo 2 es un periodo un poco más corto, abarca de 1910 a 1940, y en él lo que vamos a ver es el surgimiento de instituciones, de leyes, de toda una reforma que son antecedentes del sistema de bienestar social que caracteriza a Costa Rica. Estas 4 décadas son muy importantes. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, aquí vemos a los grandes promotores de las reformas sociales que se mencionaron en la conferencia más temprano con el historiador Iván Molina, que habló de ellos, donde hay una unión de ideologías y posiciones muy dispares o muy diferentes para lograr precisamente el éxito de estas reformas. Pasamos a la siguiente. Acá vemos la emisión del Código de Trabajo, muy importante, y todas estas reformas también no fueron lideradas solo por personas, sino por movimientos que habían detrás, ¿verdad? Movimientos obreros, artesanos. Queremos decir que con ello que no son solo figuras las que llegan a firmar un decreto, sino que hay todo un contexto. También es un periodo donde las mujeres luchan fuertemente para lograr su derecho al voto, que lo veremos en otro módulo. Podemos pasar a lo siguiente. El módulo 3 retoma básicamente el tema de la guerra civil del 48, la abolición del ejército y la emisión, podemos pasar a la siguiente, de la constitución política que está actualmente en vigencia. Importante rescatar en este momento que esta fue y es la última guerra civil en la que ha participado Costa Rica y es la última en la que se rompió el orden constitucional. Además, acá vemos en la imagen el acto simbólico de abolición del ejército que convierte a Costa Rica en el primer país del mundo en abolirlo. Pasemos a la siguiente. El módulo 4 es un módulo un poco grande, es súper grande, extenso, y tratamos de ubicar ahí hitos muy importantes y hechos muy importantes. En este vamos a encontrar, aquí podemos irla pasando porque son como 7 láminas, más lento, ya les digo cuándo. Aquí vamos a ver todo lo que fue el panorama internacional de Costa Rica, sus 2 declaraciones de guerra a Alemania, que es algo muy llamativo. Los conflictos que tuvo con Nicaragua, sobre todo por el río San Juan, podemos pasar. La guerra de Coto que se realiza en el año 1921, a 100 años del centenario. Y también podemos pasar, bueno, aquí tenemos unas imágenes muy bonitas sobre las tropas costarricenses que se presentaron en este breve y corto episodio bélico, en el que resultaron una treintena de costarricenses fallecidos por la defensa del territorio de Coto. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos, bueno, un ejemplo de el documento de la Declaratoria de Guerra de 1918 y un costarricense destacado que murió en los campos, en la masacre de Calasencio en Italia. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí también la figura de Tobías Bolaños, ¿verdad? Que será retomado en otro módulo también. Y de don Ricardo Moreno Cañas, que también fueron costarricenses que participaron en esta guerra. Pasemos a la siguiente. Aquí también hacemos un breve refrescamiento, por decirlo de alguna forma, de algunas figuras importantes de talla internacional y en las cuales pues se mencionan los contextos en los que vinieron, ¿verdad? Que en este momento pues no tenemos tiempo de extendernos mucho a qué obedeció la visita del señor Kennedy, del Papa Juan Pablo II y en este caso de la señora María Teresa de Calcuta. ¿Podemos pasar a la siguiente?
También en el campo internacional y brincándonos muchas décadas encontramos una época convulsa que vive Costa Rica en fuego cruzado, donde hay una región que tiene 3 guerras internas, movimientos revolucionarios, y hay una gran crisis que termina finalizando con la suscripción de la Declaración de Esquipulas, que vemos acá el original con sus firmas, que se firma en 1986. Podemos pasar a la siguiente. El módulo 5 aborda básicamente el desarrollo económico de Costa Rica a partir del cultivo del café, la introducción del banano como parte del modelo agroexportador y todo lo que implicó este ámbito de la economía en cuanto al desarrollo de la banca, la moneda, los medios de transporte y los tratados comerciales que se suscribieron. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí está un personaje muy importante, don Maynard Cooper Kidd, que todos saben el peso que tuvo en el campo del desarrollo de la infraestructura, ¿verdad? De los ferrocarriles y todas las inversiones y concesiones que se le otorgaron. Pasemos a la siguiente. El módulo Sociedad y Cultura es un módulo también enorme. Tratamos de ser selectivos pero sabemos que dejamos por fuera muchísimos aspectos. Este es un módulo donde desarrollamos principalmente la historia de San José como capital. Además, podemos pasar la siguiente. Bueno, ahí vemos unas imágenes muy interesantes de cómo era la San José de 1919, de 1900. Pasemos la siguiente. Y también nosotros desarrollamos, por lo menos presentamos todo el desarrollo de algunas instituciones culturales que han sido muy importantes, en este caso el Teatro Nacional, el Archivo Nacional, podemos pasar. La Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, aquí tenemos una imagen muy interesante sobre el taller de taxidermia. Si visitan ustedes el museo todavía tienen animales disecados, es una práctica que se hacía en los museos de historia natural y el museo de nosotros no podía estar fuera de eso, ¿verdad? Entonces es una foto muy antigua. Podemos pasar a la siguiente. También se retoma el Ministerio de Cultura y su papel como institución cultural muy importante a partir del desarrollo de algunos de sus programas como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Festival Internacional de las Artes y, y las producciones del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Podemos pasar. Se me quedaba decirles que, bueno, que también destacamos el tema en el módulo anterior del desarrollo de la imprenta y todo lo que implicó eso en la producción de impresos y de periódicos, que es un tema muy interesante y muy importante. Acá en el módulo 7 lo que tratamos de destacar es los símbolos patrios como forjadores de la identidad nacional. En este caso sería rescatar el boyeo, la carreta, la bandera, la historia del escudo y del himno nacional. Pasemos la siguiente. En el módulo 8 tomamos el tema de la cultura, pero desde el punto de vista popular, también la religiosidad y el folclore. Estos son elementos de la cultura que están presentes en la sociedad y que nos definen como ser costarricense. Todo lo que son las fiestas populares, las fiestas cívicas, la tradición de las mascaradas, las corridas de toros, la carreta, la cocina como patrimonio inmaterial y el culto a la Virgen de los Ángeles, cuyos registros, por lo menos de lo que hemos visto en el Archivo Nacional, datan de 1639. Pasamos a la siguiente. En el módulo 9, nosotros tratamos de rescatar, sabiendo también que no hicimos que no es una versión completa, una selección de los principales exponentes del arte y la literatura costarricense. Entre ellos, podemos pasar a la siguiente, a Jorge de Bravo, a Francisco Amiguetti, a Aquileo J. Echeverría, a Yolanda Oriamuno Unger, a Joaquín García Monge, a Melico Salazar y a Jorge Jiménez de Heredia.
también como un reconocimiento al aporte de estos grandes personalidades del mundo del arte. Pasamos a la siguiente. En el módulo de Ciencia y Tecnología, perdón, en el módulo de Ciencia y Tecnología se analiza todo el desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica, pasando por los estudios sobre el suero antiofídico, y aquí vemos a uno de los grandes precursores, don Clodomiro Picado Tuy, el estudio de las vacunas, también la generación eléctrica. Podemos pasar a la siguiente. Y el papel de Costa Rica en la era espacial. Bueno, vemos aquí una costarricense destacada, Sandra Kaufman. Tratamos de tener una paridad en lo que es el aporte de género, ¿verdad?, en esta investigación. Así que, pues aquí tenemos un exponente. Y también abordamos el tema del satélite puesto en órbita en el año 2019 por el Instituto Tecnológico de Costa Rica para monitorear la fijación del carbono en los árboles. Podemos pasar a la siguiente. En el módulo 11 es un módulo que nos interesa ya que el país cuenta con una biodiversidad que es reconocida a nivel mundial y ha sido además en muchas generaciones un tema de interés, de importancia. Aquí se trata de rescatamos las declaratorias de patrimonio mundial fundamentalmente de la isla de Coco y de la zona de Guanacaste. Pasemos a la siguiente. En el módulo 12 se aborda la salud pública, se analiza desde los primeros centros hospitalarios. Acá vemos una imagen del hospital para tuberculosos, que ahora actualmente es un centro turístico, con muchas leyendas urbanas sobre las cosas que aparecen ahí. Y hasta el desarrollo del sistema hospitalario que nos caracteriza como nación y que es sobresaliente. Pasamos, no pasemos todavía. Se rememora, quería decirles que se rememora también en este módulo el impacto que cobró la epidemia del cólera y el más reciente, la del COVID-19, al momento en que cerramos la investigación, que fue el año pasado. Obviamente hay una evolución muy grande de todo lo que pasó, ¿verdad? O todo lo que está pasando. ¿Podemos pasar a la siguiente? En las telecomunicaciones abordamos brevemente el desarrollo en este campo de Costa Rica desde el sistema de telégrafos, como pueden ver ustedes, que era el sistema de comunicación, hasta la puesta en práctica del Internet. Recordarles que en enero de 1993, hace casi 28 años, fue la primera vez que Costa Rica tuvo conexión a Internet. Y este proyecto fue liderado por el señor Guy de Teramont, que se considera el padre de la red de Internet en Costa Rica, que mañana tendremos el gusto de tenerlo según el programa, y va a ser muy interesante escuchar toda esta experiencia. Podemos pasar a la siguiente. El módulo del sistema educativo es un módulo también enorme, ya que pues, el país trabajó mucho en esto desde finales del siglo XIX. Arrancamos desde la reforma educativa de ese siglo, pasando por los colegios más históricos del país. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí se rescatan las figuras más connotadas o algunas de las figuras más connotadas de la educación costarricense, entre los cuales rescatamos el papel de Carmen Lira y todo lo que fue la formación preescolar, ¿verdad? La precursora en este campo. Pasemos a la siguiente. También hacemos un paso por todo lo que fue la evolución de la educación superior, iniciando con la primera universidad de Santo Tomás, que fue inaugurada en 1843 y cerró sus puertas en 1888. Después de este cierre, Costa Rica no tuvo universidad durante 52 años hasta que se crea la Universidad de Costa Rica. Pasemos a la siguiente. Este es un módulo que a mí particularmente me encantó porque tratamos de rescatar esas figuras olvidadas o no recordadas o desconocidas del mundo del deporte costarricense. Aquí vemos al primer costarricense que participó en una olimpiada, el señor Bernardo de la Guardia, en los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936.
casi en una época de guerra, ¿verdad? Aquí tenemos a la primera mujer que compitió en Juegos Olímpicos. Ella todavía vive en los Estados Unidos. No voy a pronunciar su apellido, pero porque está complicado. Ella participó en los Juegos Olímpicos de 1968 y pasemos a la siguiente. Así como, bueno, obviamente nuestro deporte pasión, que es el fútbol y toda la historia de los campeonatos mundiales en los que participamos, grandes figuras como Claudia Polarens y su hermana. Y aquí pues vemos una gran participación de las mujeres en el campo. También pasamos por la historia del fútbol femenino. Pasemos a la siguiente. El módulo de derechos humanos trata varios temas que son muy importantes: la abolición de la pena de muerte, el voto femenino, la problemática y las leyes que se han creado sobre la comunidad LGTBI, a los adultos mayores, la niñez, la adolescencia, la población afrodescendiente y la población indígena. También rescatamos el tema de la violencia. ¿Podemos pasar a la siguiente? En este caso, Costa Rica se convirtió o se autodenominó en el siglo XIX como un país blanco. Sin embargo, con el paso de los años y con el retomar la importancia y el aporte de muchas de estas poblaciones, se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. Así que todos tenemos que saber que tenemos una mezcla genética importante y que no somos un país blanco. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, acá tenemos la aseguración de los indígenas, un tema que queda pendiente en la agenda de Costa Rica, a mi parecer, muy particular, ¿verdad? Mi punto de vista, es la solución de los temas de las tierras indígenas, que ellos han luchado, han tenido toda una lucha durante años por esto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ah, perdón, solo quería decirles una cosa, que el tema de la abolición de la pena de muerte, gracias, se dio en 1882 y Costa Rica se convirtió en la tercera nación a nivel mundial en abolirla. Ahora sí, ya casi encaminándonos al final, el módulo Movimientos Sociales rescata básicamente los momentos más importantes, las coyunturas y los procesos más fuertes de agitación social, dentro de los cuales no podíamos dejar de lado la huelga bananera de 1934, unas décadas adelante lo que fueron las protestas contra Alcoa. En este caso mostramos el movimiento estudiantil, que es un tema muy interesante de investigar y de estudiar, y también movimiento patriótico contra el TLC. También se estudia el tema de los referendos para la aprobación del TLC y la reelección presidencial. Y recordar que, como cualquier otro país, nuestro país vivió fuertes momentos de agitación social que también fueron el sustento y la base de algunas conquistas sociales. ¿Podemos pasar al siguiente? Este módulo es un módulo, no es negativo, simplemente es una forma de demostrar el desarrollo que ha tenido Costa Rica y las lecciones que ha vivido Costa Rica a través de sus desastres naturales. En este caso, rescatamos 3 de los terremotos más impactantes: el de 1910 en Cartago, el de 1991 en Limón, que ese particularmente lo viví, algunos tal vez lo tienen solamente de memoria o de historia contada, y el más reciente, el de Cinchona, que dejó pues una gran devastación, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. También nosotros analizamos y mostramos los principales eventos atmosféricos, en este caso los huracanes, y destacamos 4 que fueron realmente devastadores: el huracán Juana en 1988, el huracán César de 1996, el huracán Mitch de 1998 y el último, que fue también demasiado desastroso, el huracán Otto de 2016. Aparte de esto, desarrollamos la evolución de algunas instituciones que han sido importantes en esta área, como el OPSICORI, o como se le conoce, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, y el Instituto Meteorológico. Podemos pasar a la siguiente. Y finalmente,
este es un módulo en el cual nosotros queremos traer a la memoria de los costarricenses aquellos eventos y conmemoraciones que se quedaron en la memoria colectiva precisamente. En este caso, tenemos fenómenos estelares como el eclipse de sol que ocurrió en el año 91. En algunos tuvimos la oportunidad de apreciar un fenómeno de tal magnitud. Podemos pasar a la siguiente. También fenómenos volcanológicos muy importantes como la erupción del volcán Irazú de 1963, aunque recordemos que recientemente hemos tenido unas actividades volcanológicas muy fuertes. Y también algunos hechos catastróficos como el accidente del Virilla, que creo que todos los costarricenses saben que fue una tragedia nacional que ocurrió en 1926. Aparte, desarrollamos el tema de cómo se celebraron los primeros 100 años de la independencia, muy importante para comparar un poco cómo lo estamos celebrando ahora, y la inauguración del Monumento Nacional, y pasamos a la última lámina. Y con esta lámina, no, anterior, es que me encanta, a mí me encanta este monumento. Es maravilloso, no veo en la filmina las fechas que puse. Es un monumento que muestra la gesta costarricense y las repúblicas centroamericanas. Quería finalizar con esta imagen una breve reflexión acerca de este guión científico. Si bien podrían algunos decir, pero faltaron cosas, faltaron desarrollo a las provincias, nosotros no podíamos con tal cantidad de hitos hacer una historia total. Y como les digo, no es cronológica, es temática para que llegue a muchas poblaciones que posiblemente la verán de forma itinerante, y eso es lo que queremos hacer, que se reconozcan estos momentos. Entonces, este guión viene siendo una biografía, y los documentos y las fotografías y los planos y todo lo que estamos exponiendo vienen siendo los atestados de ese currículum de un país que inició, que se desarrolló y que sigue para adelante. En este momento de un mundo globalizado, yo creo que más que nunca es importante seguir recordando que somos una nación, seguimos siendo una nación y tenemos una identidad y una historia propia. Así que la globalización no tiene que destruir las nacionalidades. Por lo menos es mi punto de vista, eso es muy personal y no viene en el guión, eso lo aporto yo en este momento. Y también un tema que puede ser cliché porque se habla siempre y se habla de la memoria, de los archivos, de la importancia, pero en este caso, cuando realizamos la investigación, vimos la importancia del resguardo de los documentos, ya que todos los documentos que se están mostrando, las fotografías y los planos vienen de oficinas de un sistema que ya ahora le llamamos sistema, en ese momento no se llamaba sistema, viene de un despacho de un municipio, de un poder de la República, del Congreso, viene de una gobernación, y eso es importante para que sigamos sintiéndonos orgullosos de seguir conservando el legado patrimonial, ¿verdad? Para las futuras generaciones y para recordarnos quiénes somos. De mi parte, pase la siguiente, yo les agradezco mucho y esperando, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las vamos a resolver. Muchas gracias, Alejandra. Qué estimulante este recorrido que acabamos de hacer por la historia de Costa Rica. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Voy a hacer la primera. Entre tanta variedad de temas, ¿qué criterios selectivos optaron para la selección de las categorías y documentos? Bueno, como lo expliqué al principio, nosotros no hacemos un recuento cronológico, ni vamos a estar haciendo una historia por periodos históricos, porque nos parece más llamativo y más didáctico englobar todos los ítems, que pueden ser más de 200, con una unidad temática de conjunto que nos permita, por ejemplo, ustedes vieron en las mismas láminas que les pasé, la unidad que amarra cada uno de estos temas, independientemente que hayan pasado décadas entre unos y otros. Por ejemplo, el tema de los movimientos sociales, nosotros los ubicamos, los detectamos
dentro de un marco cronológico, pero nos pareció que era inclusive hasta de forma comparativa más estimulante ver en una muestra la evolución y la participación de diferentes sectores. Ese sería uno de los criterios, hacerlo de forma didáctica, llamativa y accesible, porque nosotros, no solo en el mundo de los archivos, sino en el proceso cerebral humano, siempre tratamos de unir las partes similares, por decirlo de alguna forma, aunque interiormente tengan sus diferencias. Entonces, ese es un criterio casi que epistemológico y metodológico de la investigación. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron los retos más importantes en el desarrollo de este trabajo? Bueno, uno de los retos fue trabajar en la modalidad de teletrabajo. No bajar la moral porque todos estuvimos de alguna forma afectados por el miedo o por la incertidumbre que estábamos viviendo, un cambio en nuestra forma de trabajar como funcionarios del Archivo Nacional, que yo estoy segura que tanto Franklin, que fue mi compañero de investigación, como yo, tuvimos que adaptarnos a este trabajar en un contexto tan diferente y en la cual nosotros teníamos que tener mucha claridad de esa línea metodológica que íbamos a seguir, de ese hilo conductor entre un tema y otro, de tener un esfuerzo de síntesis, ya que la base del guión científico es un documento extenso, pero extenso no porque nos dedicamos muchas páginas a un tema, teníamos que ser bastante sucintos y actualizarnos mucho porque cuando se enfrenta un tema de estos encontramos que la posición que existía sobre, por ejemplo, la campaña nacional ha sido remozada con aportes historiográficos novedosos que también quisimos tener. Entonces fue todo un reto y fue muy motivador. Ya te leo la siguiente pregunta. Es un comentario. Como comentario, en el módulo 13 sobre telecomunicaciones me parece importante agregar la figura de Amando Céspedes Marín como precursor de la radio en Costa Rica, declarado benemérito de la patria en 1981. Sí, más bien me disculpo porque cuando les comenté los contenidos temáticos, no les mencioné que también se hace un repaso o un recuento de la historia de la radio y de la televisión. Así que va a estar reflejado esta persona en el guión científico. La última pregunta me voy a permitir responderla yo como parte del equipo involucrado en la exposición. La última pregunta dice, ¿esta exposición se trasladará a otras instituciones? La respuesta es que en primera instancia vamos a tener una exposición física en San José. Vamos a hacer lo posible por generar algún producto que entre a formar parte del programa de exposiciones itinerantes, pero aún no tenemos detalles al respecto. Pero muchísimas gracias por estar interesados desde ahora. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por haber participado en nuestro congreso, por habernos ofrecido este recuento tan refrescante por este fragmento de la historia de Costa Rica. No, es para mí todo un gusto, de verdad que pues yo amo la historia, amo el archivo y amo la archivística y es una importante faceta de nuestro archivo, difundir nuestro patrimonio. Esperamos que se llegue a ser itinerante y que llegue a muchas poblaciones y rincones del país. Y les agradezco la atención y la invitación al evento. Y bueno, así llegamos al final de este tercer día de nuestro Congreso Archivístico Nacional